ver. Por ejemplo, el 11, cortito. Cargar un vector de enteros de dimensión 150, ordenarlo en forma ascendente e imprimir el resultado. ¿Lo leyeron ya ese enunciado? ¿Imaginaron cómo se puede hacer? Ay, qué poca interacción que tenemos hoy, gente. Hoy me siento solo, ¿eh? Hoy me siento solo. Hago preguntas que jamás obtendrán respuesta, me parece. No, Matías me dice que no llegaron hasta ahí. Es una actividad muy importante, supongo. Vos no llegaste, está bien, está bien. Bueno, me dije, al menos me lo dijiste, porque eh, es una práctica muy importante ordenar un vector. Hola María, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ordenarlo en forma ascendente. Vamos a suponer que cargamos un vector, no importa la dimensión. Lo cargamos con valores numéricos y queremos mostrar ese vector ordenado. En forma ascendente, ¿qué significa? El primer valor es el menor y así, a medida que vamos recorriendo el vector, van apareciendo valores mayores. Esto puede aplicar también en un vector de strings. Yo puedo hacer un vector de string donde cargo 10 nombres y después mostrar ese listado ordenado alfabéticamente. ¿Cómo se imaginan que sería la forma de ordenar un vector? A ver, no tengo idea. Pensemos, pensemos. Les invito a pensar, les invito a pensar. Nos vamos al dev, a un dev en blanco, y pensemos. A ver, si yo tengo un listado de números y los tengo que ordenar en forma manual, ¿cómo, cómo ordenaría? A ver, ustedes ya conocen una rutinita, que la conocen desde los primeros días de la cursada. ¿Se acuerdan aquel algoritmo que hicimos donde permutamos los valores de dos variables entre sí? Bueno, espero que la respuesta sea afirmativa. El de A, B y C, sí, exactamente. Ahí está la clave, en saber permutar. Porque vamos a suponer lo siguiente. A ver. Vamos a suponer que tenemos un vector. Que el vector está lleno. Y lo que queremos hacer es ordenarlo.
¿cómo puedo hacer? O sea, en realidad tengo que ir paso a paso. Tengo que ir paso a paso, porque en un solo movimiento no lo puedo hacer, es una estructura larga. Entonces, tenemos que darle cierto criterio, cierto ordenamiento. Entonces digo, bueno, lo primero que voy a hacer es ocuparme de la posición 0, de la primera posición. Voy a recorrer el vector buscando el menor y ese menor lo guardo acá. ¿Me siguen? Ya o sea, de búsqueda de menor y búsqueda de mayor también hemos hecho algunos algoritmos. O sea, ya tenemos esa experiencia. Entonces, ¿cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? De decir, bueno, métodos de ordenamiento de estructuras hay varios. Algunos son mejores que otros, algunos se hacen más rápidos que otros, depende de muchas cosas. Pero bueno, yo les voy a mostrar un método sencillo, un método sencillo. Yo asumo que el valor más bajo es el que está cargado en B sub 0. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer el resto del vector comparando uno a uno a B sub 0, primero con B sub 1, después con B sub 2, después con B sub 3, y así hasta llegar al final. ¿Y qué voy a hacer? Si B sub 0 es menor, el valor sigue ahí. Si aparece alguno que es menor que B sub 0, vamos a suponer que este es menor. Si este es menor, hago una permutación. Para eso necesito una variable auxiliar. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Auxiliar le asigno A le asigno B y a B le asigno auxiliar. Ahí hice la permutación. Entonces tengo un nuevo menor. Y sigo recorriendo la estructura, y si aparece uno que es menor todavía, nuevamente cambio de lugares. ¿Me siguen? Gente, ¿se está escuchando? Le estoy hablando a alguien porque quizás no está saliendo nada acá y yo creo que estoy haciendo una clase, pero no tengo Hola, profe. Ah, hola, Sí, ¿cómo estás? profe. Sí, sí, se Escucha, sí, escucha. sí. Yo Ah, recién llegué por eso. bueno, gracias, porque la verdad estaba un poco preocupado, porque No, está bien. no tengo Es la lluvia. un feedback. Sí, sí, también, puede ser yo también, que estoy un poco, no sé. Pero bueno, Yo estoy nada, Profe, prestando atención para no perderme de nada, por eso estoy tan callada. está bien, está bien. No, yo, el problema por ahí, yo extraño el aula, eh, el ida y vuelta del aula. Acá estoy, a veces nada, estoy sentado en mi escritorio mirando la pantalla y explicándole no sé a quién. Bueno, ahora más o menos tengo un pequeño ida y vuelta, pero les digo que no es fácil. Pero bueno, seguimos. Gracias por contestar. no, por favor. Profe, ¿lo puedo molestar un segundo? La Sí, permutación era AUX, le asigno A le asigno B y a B AUX, ¿no? claro, exactamente. Entonces, una vez que yo hice todo el recorrido del vector,
asumiendo y poniendo el valor más bajo en B sub 0, voy al segundo paso. Me ocupo de B sub 1. Y nuevamente hago una estructura similar. Lo tomo como B sub 1, el más bajo, y empiezo a hacer un recorrido desde el siguiente de B sub 1, desde el siguiente de B sub 1 hacia el final del vector. ¿Está? Siempre comparando. Si aparece un menor, lo permuto. Y si no, sigue. Cuando llegué al final, yo ya tengo la seguridad que en la posición 0 tengo el más bajo y en la posición 1 tengo el segundo. Después paso a la posición 2, lo asumo como el más bajo y empiezo a recorrer desde el siguiente hasta el final. ¿Se entiende la idea de cómo funcionaría este algoritmo? Sí, profe. Entonces, esto se haría con for y dentro de un if comparando. Sí, pero con un for ¿alcanzaría? No, dos for. Claro, porque estoy mostrando dos cosas repetitivas. El for grande es, arranco en el 0 y hago un proceso para encontrarlo. Después voy al 1 y hago un proceso para encontrarlo. Después voy al 2 y hago un proceso para encontrarlo. ¿Se entiende? Ese es el for de afuera, digamos. A ver, que sería for i de asigno 0 i menor a n y más. ¿No? Entonces, cuando i es 0, busco el menor para la posición 0. Cuando i es 1, busco el menor para 1. Y así hasta llegar al último. ¿Está? Ahora bien, cuando llego, porque la condición central es i menor a n, como ponemos siempre. Cuando llega a ese último ciclo, si este valor que tenemos aquí, a ver, ay, no encuentro el lapicito. No encuentro el lapicito. Ahí está. Si este vector es de dimensión n, esta posición es n menos 1, ¿está bien? La última posición es n menos 1. Si fuera un vector de 100 posiciones, la última posición es 99. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El último ciclo de este for que yo acabo de escribir es cuando i, vamos a suponer que n es 100, cuando i es 99. Cuando i es 99, quiere decir que recorrí todo el resto del vector. La posición 99, ¿con qué la voy a comparar si ya no tengo más posiciones? ¿Se entiende? No necesito llegar hasta el final, porque el trabajo que voy a hacer dentro de este for es ir comparando de a dos valores. Cuando me queda uno solo, no tengo otro valor para comparar. Entonces, ¿qué hago con esto? Ay, no puedo editar acá encima. Ay, qué mal. Tendría que hacer así. For
I le asigno 0. I menor a n menos 1. I más. ¿Se entiende? El de arriba tiene un ciclo de más, porque ya no tengo por qué andar comparando. ¿Está? En vez de hacer 100 ciclos, voy a hacer 99 nada más. ¿Está? ¿Y qué es lo que voy a hacer? For J, pensemos. Cuando yo entro en el primer for, I tiene el valor 0. O sea, vamos a buscar el menor para la primera posición. ¿Contra qué valores los voy a comparar? Contra I más 1 hasta llegar al último. Entonces, J, ¿con qué valor lo tendría que inicializar? A ver, ay, no leo. Con 1. Con 1, profe. Y con 1 me sirve para el primer ciclo de I. Porque cuando I valga 1, J también va a arrancar en 1. Cuando I valga 2, J también va a arrancar en 1. En realidad, tengo Entonces que... J igual a I, I ¿o no? Ah, ahí está. más 1. En el siguiente de I. El primer J siempre va a ser el siguiente de I. ¿Cachai? El siguiente, el que está al lado. Miren acá el grafiquito que le hice. Cuando estoy en la posición 0, arranco a comparar desde la posición 1. Cuando voy a buscar la posición 1, arranco a comparar desde la posición 2. Cuando voy a buscar el de la posición 2, arranco a comparar con la posición 3. O sea, siempre uno más. O sea, que el for interno cada vez va a ser más cortito. ¿Por qué? Porque arranco con J, le asigno I más 1. Cuando I valga 55, arranco comparándolo con la posición 56. O sea, J le asigno I más 1, 55 más 1, 56. ¿Por qué no pongo 1? Porque si le pongo 1, siempre va a arrancar desde la posición 1. ¿Se entiende, chicas? ¿Se entendió eso? Yo pongo I más 1 y de esa forma me aseguro de que arranco a comparar desde la siguiente posición de I. Por eso también la condición de arriba del I es I menor a n menos 1. O sea, el máximo I que voy a tener está en la anteúltima posición. Y cuando yo pongo J I más 1, J va a ser justo la última posición, que va a ser la última comparación. ¿Se entendió? Sí, sí, entonces otra cosa, si iría en descenso, sería menos 1, ¿o no? ¿En qué cosa iría en descenso? Porque ahí el vector va en ascenso, ¿no? Decía algo así. O- No, yo me refería, no, está bien, entiendo, es una confusión. No, Ah, porque dije ordenar en forma ascendente. no, O sea, de menor, es lo mismo que decir ordenar de menor a mayor. No importa si ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, si buscamos el menor o buscamos el mayor.
La diferencia de eso me la va a dar el conector lógico que yo ponga en la condición del if. Pero el recorrido que tengo que hacer en la estructura es exactamente el mismo. ¿Está? Entonces, Ok. bárbaro. Y acá sí, entonces J menor a N, punto y coma, J más. Con esa estructura, el for de adentro, el del J, cada vez, en cada ciclo del I, este for va a ser cada vez más cortito. Porque va a ser va a tener un ciclo menos que la exposición del I. Yo tengo la estructura. Este es I y este es J. I hasta N-1, hasta acá. J hasta N. Ahora, encontré el menor. Ahora, I se mueve acá. Empiezo a buscar este. Entonces, si I se mueve acá, el nuevo J es 1 a la derecha. Y el recorrido de J es 1 más cortito. Cuando encontré el segundo, I se mueve a la derecha. Ahora está acá. Entonces J arranca 1 más. Y el recorrido, ven que es cada vez 1 más cortito. Por eso el valor inicial de J es I más 1. Está determinado por I. Y después es simple. Después, sí, ¿qué es lo que tengo que preguntar? If B sub J es menor a B sub I, si esto es verdad, ¿qué hago? La permutación. AUX le asigno B sub I. A B sub I. Ay, qué difícil que es con esto. Le asigno B sub J. Y a B, por último, a B sub J, estoy permutando, esto lo hicimos en el primer libro. AUX. Entonces, ¿qué hice? Cambié, puse el menor, no, para allá, para que usted, el menor en la posición más baja del vector. Y después vuelvo a hacer el mismo proceso, porque lo que tengo adentro del for de afuera es exactamente el mismo proceso, pero un pasito menos. Siempre voy poniendo el menor en la primera posición. ¿Está? Con ese doble for ordené el vector, gente. A ver. Profe, Sí. una cosita que no tiene nada que ver. David me avisó que se le desconectó, está viajando y se le van los datos. Bueno. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Bueno. Sí. Y bueno, por lo menos va a tener el video. Gracias por avisar. No, Entonces,
A ver, ¿cuál era el del ordenamiento? Ordenarlo en forma ascendente e imprimir el resultado. El primer for, cargo el vector. Y acá está el doble for. ¿Ven? Y menor a n-1, que no vaya hasta el fondo. Y a j lo inicializo con i más 1. Y después pregunto, si este es menor a este, permuto y ya está. Y después muestro el vector. Ven que son, miren, son 6 líneas, de las cuales 3 ya las conocíamos, 4. ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el tema de este problema? ¿Cómo planteamos el doble for? En realidad, ¿cómo planteamos el ordenamiento? Es el ordenamiento, es el método de ordenamiento más sencillo. Hay un montón de métodos de ordenamiento. Me acuerdo, yo los tuve que estudiar. Cada uno tenía un nombre. Nada, algunos mejor, otros peor, pero son todos parecidos. Son todos parecidos. A ver. El burbujeo, sí, a mí me lo enseñaron como burbujeo. A algunos ahora por ahí le dicen burbuja. Sí, pero hay un montón, están en los libros, en todos los libros. Si lo googlean, además esto trasciende el lenguaje. Trasciende el lenguaje, es para cualquier lenguaje. Yo hago correr esto, a ver de cuánto es el vector, está bien, de 10, está bien. Vamos a meter 10 valores. 152. 47, 698, 5, 458, 123, 12, 70, 854, 22. Miren cómo quedó. Ordenadito, miren si no es una maravilla. Aparte, pura lógica, es todo ir permutando. El tema es, cuando me plantean una cosa así, no perderme, no abrumarme. Nuestra intención intuitivamente es querer resolver todo en 2 pasos. Eso no existe. Los milagros no existen. Es todo ir despacito. Todo ir despacito, viendo problema por problema. Yo, para poder resolver esto, me acordé de 2 cosas. Primero, las comparaciones siempre es entre 2 valores. Por más que la estructura tenga 5.000 valores. Siempre es entre 2. ¿No? Primero. Segundo, yo comparo de acuerdo a cuál es mayor, menor. Si tengo que permutar, ya los 3 pasitos de la permutación ya los conozco. Listo, tengo una más. Otra, también hice varios programas donde busco el menor, donde busco el mayor dentro de una estructura. Eso me sirve. Entonces, teniendo eso como recurso, empiezo a imaginar cómo lo voy a hacer. Y fíjense que antes de empezar a escribir, me dibujé el vector, dije cómo voy a ir preguntando, cómo me voy a ir corriendo. Y ahí me doy cuenta que el for de adentro no tiene que ser siempre igual. Siempre tiene que ser un paso menos que el for de afuera. Y que el for de afuera no necesito llegar hasta la última posición. Porque la última posición, ¿contra qué la voy a comparar? Contra nada. Cuando me queda un solo valor para ordenar, si llegué hasta ahí, quiere decir que ese es el valor mayor. Lo dejo ahí. ¿Se entendió, gente? Entonces, si yo les digo, se carga un vector. Una vez que está cargado, lo ordenamos.
Ya vieron, es muy sencilla la rutina. Es muy sencilla, son pocas líneas. El vector me quedó ordenado. Esta misma rutina la podemos aplicar en vectores que en vez de tener números tienen strings. Yo cargo un listado de 20 nombres y los quiero ordenados en orden alfabético. ¿Se acuerdan que había una función? ¿Se acuerdan que había una función que me devolvía -1, 0 o 1 de acuerdo a cuál de las dos palabras empezaba antes? ¿Se acuerdan? Si no, van a los apuntes. Entonces, le tiran a esa función. Le tiran a esa función y preguntan si es un 0, si es un 1 o si es un -1. ¿Está? Pero la estructura del algoritmo es exactamente igual. Entonces puedo ordenar un vector de strings. ¿Es la strcmp? Sí, string comparison, sí. strcomp, le dicen también. Ok. Entonces, yo le aplico esa función y de acuerdo a ese valor veo si es necesario permutar o no. Si es necesario permutar o no. Entonces, si yo tengo una estructura ordenada, ¿no? Vamos a suponer que una vez que tengo una estructura ordenada, le pregunto al usuario, le digo al usuario, ingrese un valor y el programa va a devolver si ese valor se encuentra o no en esa estructura. Incluso, si uno quiere, le puede decir, sí, se encuentra y está en la posición tal. ¿Se entiende? Cargan un vector de 10 posiciones. Queda ordenadito. Al usuario ingreso un valor, ingreso 7. ¿El programa qué tiene que hacer? Saber si el 7 se cargó en el vector. La respuesta a ese programa es, el valor no se encuentra o sí, se encuentra y está en la posición 4. ¿Se entiende? Ahora que ya vieron cómo se ordena un vector, ¿cómo pensaríamos entre todos que sería esa búsqueda? ¿Cómo sería esa búsqueda de ese valor que ingresó el usuario para saber si está o no está? Obviamente, tenemos que buscar sobre el vector, sobre una estructura. Ahora quiero escucharles, por favor, lo que vayan pensando, lo que vayan imaginando, vayan disparando ideas, vayan disparando lo que se les ocurre con esto. ¿Cómo podemos hacer para saber si ese valor está o no está? Lo primero que voy a pensar que es, bueno, recorro el vector. ¿No pensaron eso? Recorro el vector, voy comparando uno por uno a ver si está. Si está, muevo una variable cualquiera, le pongo el valor 1 y después pregunto por el valor de la variable. Si está en 1 es que apareció, si sigue en 0 es porque no apareció. ¿Se entendió? Ese es un método. ¿Se entendió ese método? Ay, digan que sí, digan que no, por favor. Yo mazo, profe, la verdad que con vectores estoy re perdida, sinceramente. Esa última parte no la entendí. ¿Cómo, Juan Carlos? No sé si me escucha, no entendí. Esa última parte no la entendí. Bueno, a ver. Bueno, tenemos menos de un minuto. Más o menos dice que el vector estoy complicado y matriz peor.
Sí, Marcos, Bueno, entonces estamos complicados. Que bueno, salimos y entramos, gente. Salimos y entramos y ahora vemos cómo apagamos este. A ver. No, ya me olvidé lo que estaba diciendo, perdón. La posición en la que estoy trabajando del vector me la da la variable i. En el primer ciclo, i tiene el valor 0. ¿Cómo sé eso? Porque acá le di el valor inicial, acá la inicialicé en 0. Y después, no nos olvidemos que cuando llegamos a la base del for y pegamos la vuelta, lo primero que pasa acá es que a i se le suma 1. Entonces, estaba en 0, en el segundo ciclo i va a tener el valor 1. Y en el segundo ciclo i va a tener el valor 2. ¿Vieron cuando hago la prueba de escritorio? I vale 0, después 1, después en el siguiente ciclo 2, después en el otro 3, y yo uso eso. ¿Cómo lo uso? Poniéndole al índice del vector el valor de la variable i. Ahí recorro todo el vector. En este caso, estoy ingresando un valor por teclado. En otro caso, ¿qué puedo hacer? Darle un valor 0, por ejemplo. En este caso, acá hago B, subí, le asigno 0. ¿Qué hice acá en este for? A todas las posiciones del vector le cargué el valor 0. ¿Está? Si yo quiero recorrer un vector, tengo que escribir exactamente eso. Arranco en 0 y la condición es i menor a n. I menor a n. O sea, ¿cuándo va a terminar el for? ¿Cuándo va a ser falsa la condición? Cuando i deje de ser menor a n. Si n es 100, 100 menor a 100 es falso y se cortó. Entonces, ¿en qué ciclo se cortó? En el que i valía 99. Precisamente en el 100º ciclo, o sea, hice 100 ciclos. El valor máximo, la posición máxima del vector es el valor 99. ¿Está? ¿Entienden por qué ponemos i menor a n? Sí. Hasta ahí, pollo. Bueno. A mí, por ejemplo, cuando yo me mareo en el ejemplo anterior que había como 3 for, y ahí es cuando me hice como, aparte de que ya llegué con la clase empezada, entonces fue como... Claro. O sea, al final también hay un for porque vuelve a recorrer todo el vector, ¿no? Claro, uno estaba aparte, porque a veces uno ve un for acá, otro for acá, otro for acá, y dice, uy, 3 for, no, porque este acá empieza y termina. Algo muy distinto es escribir esto. For, bueno, a ver. Copiamos. Acá Copiamos. escribo otro for, claro. For J 0 J menor a N J más. Ahí sería ya para tener otra variable, ¿no? ¿Cómo? Y necesito, ¿por qué estoy usando J? Porque I ya lo estoy usando. Y todo lo que tenga adentro de este for, acá. Adentro del vector. Claro, yo puedo usar I, pero no le puedo modificar el valor. Si yo a I le asigno otro valor,
desestructuro todo el programa. Por eso uso J. Para hacerlo más simple, I sería lo de afuera del vector y J lo de adentro. Y sí, digamos. Lo de adentro. En realidad, acá tengo un doble for. La prueba de escritorio, el doble for, sería I y J. Olvidémonos de todo lo demás. Olvidémonos de los vectores, olvidémonos de todo. Miremos I y J. Comienzo el for. I le asigno el valor 0. Entro. ¿Qué sentencia tengo dentro de este for? Otro for. Hasta que no se resuelve todo este for, no salgo, no pego la primera vuelta del for de afuera. Entonces, J tiene valor 0. Pega la vuelta, J tiene valor 1. Pega la vuelta, J tiene valor 2. Pega Y la así vuelta. hasta n-1. Claro, así, en realidad, hasta n. Claro, hasta n. Porque cuando pego la vuelta, J tiene valor n, se falsea y recién ahí pego la vuelta al for de afuera. Y ahí sí, I tiene el valor 1 y empieza el segundo ciclo de I. Y al empezar el segundo ciclo de I, yo empiezo, y J, nuevamente, se le asigna el valor 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos ciclos en total van a haber? Si yo, o sea, por cada ciclo del primer for, yo voy a tener un montón de ciclos de J, n ciclos de J. Si n es 10, en total, ¿cuántos ciclos voy a tener? Si para el ciclo 1 de I tengo 10 ciclos de J. Para el ciclo 2 de I voy a tener 10 ciclos de J. Para el ciclo 3 de I voy a tener 10 ciclos de J. ¿Se dan cuenta? A ver, si yo al doble for lo único que hago es a una variable cont, le pongo cont más. Y después muestro cont por pantalla. Vean el número. ¿Se entiende? Y ahí van a tener una idea de cuántos ciclos tuvieron que pasar. Es 10 por 10. ¿Se entendió? O sea, y si el vector es de 100, 100 por 100. Entonces, si yo entiendo el funcionamiento del doble for, es muy fácil trabajar con matrices. A ver. O sea, es sería como por turnos en base al for exterior. Y el for interior va recorriendo las diferentes... No me sale el nombre. Es que para entender el doble for es mejor verlo en una matriz. M sub I. J le asigno 0. Voy a inicializar una matriz en 0. A ver. N es 3. ¿Estamos? Esta es la matriz M. Este es el subíndice 0, 1 y 2. 0, 1
y 2. Variable I. Variable J. Bien. Comienzo. Estoy en la línea 20. For I le asigno 0. Entonces, I tengo el valor 0. Ingreso. ¿Dónde ingreso? Línea 21, comienza un for. Hasta que no se resuelve todo este for, yo no pego la vuelta al ciclo. Es lo mismo, hasta que yo no resuelvo todo esto, yo no vuelvo arriba del for. ¿Está bien? Entonces, que es precisamente otro for, donde a J comienza con el valor 0 y entro. ¿Qué hace? A M sub IJ le asigno 0. M sub IJ es, tengo que ver, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale J? 0, 0. IJ es M sub 0, 0. Le asigno el valor 0. Terminó el ciclo for, vuelvo, ahora J tiene el valor 1. A M sub IJ le asigno 0. M sub IJ es M sub 0, 1. Le agrego el 0. Ven que es como, ustedes imagínense que una matriz son varios vectores uno encima de otro, de la misma dimensión. En el for de adentro cargo un vector. Y el for de afuera, ¿para qué me sirve? Para que una vez que cargué el primer vector, paso al vector siguiente y empiezo a cargar otra vez. ¿Esa la entendieron así? Pego la vuelta, M sub IJ, M sub 0, 2, 0, 2, 0. Ahora J tiene el valor 3. Pego la vuelta. J menor a N, ¿es verdadero? No, porque N es 3. Entonces, se falseó esto y pego la vuelta afuera. ¿Por qué? Miren, ven que ya la primera línea, la primera fila ya está cargada. Paso al siguiente, donde en el siguiente, ¿ven? Es 1. Estos son los subíndices para I. Y estos son los subíndices para J. Entonces, I ahora tiene el valor 1. Vuelvo a entrar y ¿qué tengo? Todo un nuevo recorrido de J. Donde J, miren, lo primero que pasa en el for que es le asigno el valor 0, o sea que vuelve a tener el valor 0. Y ahora dice M sub IJ le asigno 0. M sub IJ es M sub 1, 0. 1, 0. ¿Okay? Pego la vuelta, ahora J tiene el valor 1. M sub IJ es M sub 1, 1. ¿A dónde asigno 0? 1, 1, 0. ¿Ven cómo se va completando el segundo vector? En realidad esto es una matriz, pero quiero que lo vean de esa forma a ver si les resulta fácil, o sea, más entendible, digo. Ahora J tiene valor 2. M sub IJ es M sub 1, 2. 1, 2. Y asigno 0. Ahora J se incrementa en 3. Y la condición es J menor a N, ¿es verdadero? No, se falsea. Entonces nuevamente pego la vuelta afuera. Ahora I tiene el valor 2. Entro y nuevamente me encuentro otra vez con este for, donde J comienza con el valor 0. M sub IJ es M sub 2, 0. 2, 0. ¿Ven? Ya empecé con el tercer vector. Se actualiza J, ahora J tiene el valor 1, M sub IJ, M sub 2, 1, 0. Paso al siguiente, J ahora tiene el valor 2. M sub IJ es M sub 2, 2. 2, 2. Terminé el tercer vector.
se actualiza J, J tiene el valor 3. Vuelvo, J menor a N es falso. Entonces se terminó este for. Voy arriba, se actualiza I, ahora I tiene el valor 3. I menor a N, falso. Se falsearon los dos vectores. ¿Se terminó? Miren cómo quedó la matriz. ¿Se entendió un poquito más, gente? Sí, profe. Si siguen las preguntas, por favor, díganme. Y de paso ya vimos cómo se recorre un vector, cómo se recorre una matriz. Profe, una consulta es medio aparte a esto. Lo que estaba explicando antes del ejercicio de 150 valores que había que ordenarlos en forma ascendente, ¿eso quedó grabado en la clase? ¿O fue justo en el momento que no grabó? Entiendo que quedó grabado. Ah, Quedó listo, listo. grabado porque él se olvidó de empezar a grabar cuando volvimos a la clase. Sí. Ah, listo, listo. No, yo para justo terminar de ver eso que habíamos empezado a ver y justo se me cortó y no lo pude terminar. Era más que nada Claro. eso. No, y yo después propuse en un vector cargado, en forma ascendente, buscar si hay algún valor dado por el usuario. Que el programa responda si está o si no está. Y en el caso de que esté, en qué posición está. O sea, una búsqueda. ¿Cómo buscamos un valor en un vector? En realidad recorriendo el vector. No hay mucho. O sea, yo les iba a explicar 4 métodos de búsqueda. En realidad recorriendo. Voy comparando. Ingrese un valor X. Saber si X está en el vector. Y recorro el vector. Acá pregunto. If X igual a B sub I, ¿qué significa? Que lo encontré. Claro, se escribiría un printf diciendo el valor está en tal posición. Sí, o la mejor forma es tener una variable, está, le doy el valor 1. Y antes de entrar a está, le doy el valor 0. Si no lo encuentra, yo cuando salgo de este for pregunto por está. Si está sigue en 0, es que no está. Y si está tiene 1, quiere decir que el valor está. Si además yo quiero saber en qué posición está, pos y me guardo en qué posición está. ¿Está? Ese es un método de búsqueda. Perdón, profe. Sí, Juan Carlos. No, que estamos acá con mi hijo discutiendo, porque se ve que la solución esta yo se la había cantado hace rato a él. Y ahora no entendió bien este pedacito de cómo poner el if con la variable igual al vector. No sé si me expliqué bien, porque él no lo entendió. Es que no es igual al vector, es igual a una posición del vector. Yo no estoy comparando una variable con un vector, estoy comparando una variable con una posición del vector, y una posición del vector también es una variable. No, sí, es que yo no se lo explico bien a él, o sea, pero él tampoco no entendió bien esa parte. Yo ya en el primer momento ya me había dado cuenta cómo era más o menos para sacarlo, pero no lo explico bien. O sea, yo más o menos sí entiendo, o sea, yo cuando usted lo preguntó por primera vez había dicho esto mismo, pero bueno, con mi forma y no lo puedo entender bien, y no se lo explico bien a él tampoco. Está, pero no sé quién es él, no sé con quién. Ah, bueno, Sebastián Serrano. Ah, con Sebastián. Pero Seba, pregúntame, Seba.
Ah, eso es cuando están trabajando ustedes dos nada más. Pasa eso. Pero preguntame ahora, no hay ningún problema. Hacé de cuenta que soy el profe. Un momento, soy el profe. O sea, no. Pregúntenme, úsenme. ¿Eh? Estas horas son para ustedes. Nada. Ahí este es el primer método de búsqueda. Es el más común, no el más común, el más simple y es el peor de todos. Es el peor de todos. Sí, la verdad parecía muy simple. Ahora hay que Es ver muy cosas. simple. Lo que pasa que, vos imaginate, el recorrido del vector lo hace todo, porque yo acá hago un for de 1 a n. No, Si el sí, yo me imaginé del primer momento por el recorrido del vector, o sea, la verdad que no se lo quise decir porque me parecía muy simple. Claro. O sea, Es efectivo, funciona. Si vamos al funcionamiento, es inobjetable. Porque funciona. Lo gracioso es que yo acá en clase invoco todo y cuando fui al parcial me fue malísimo, pero bueno, o sea, no puedo relacionar una cosa con la otra. Mirá, lo importante es que vayamos entendiendo y la medida de que vamos entendiendo, de a poco lo vamos a ir también demostrando. Entonces, sí, nos puede ir mal en un parcial, pero va a llegar un momento que, digamos, eso tiene que cambiar en la medida que uno verdaderamente vaya entendiendo, es simplemente reflejar lo que vos ya estás conociendo. No. Para mí es una circunstancia un parcial. Sí, ya sé, es muy fácil decirlo cuando a uno le va mal y después tiene que recuperar, ya lo sé. Pero digamos, creo que todos sabemos que acá el objetivo que tenemos es aprender. Un objetivo secundario es aprobar, digamos. Más que un objetivo sería una consecuencia. Porque si yo tengo que elegir entre aprender y aprobar, yo elijo aprender. Yo elijo aprender. Porque... Es que tampoco te sirve de nada aprobar si no aprendiste. No, y más, a ver, la materia que sigue a esta, tienen que aplicar todo lo que aprendieron y van a conocer cosas más complejas de la programación. Y si yo estoy flojo con todo esto, ¿cómo voy a hacer para asumir la cursada de algo más complejo aún? O sea, me estoy metiendo en un lugar muy difícil. Por eso prefiero primero aprender. Y a veces para el aprendizaje no es algo mágico. A veces sucede, o sea, es un clic y de repente sucedió. A veces sucede al toque. A veces necesita un tiempo. Y a veces ese tiempo puede llegar a ser 2 cuatrimestres. Y gente, saben que ustedes son todos jóvenes. Un cuatrimestre más, no pasa nada. Lo importante es lo que vamos acumulando. Lo importante es el conocimiento que vamos acumulando. En definitiva, eso es lo que los va a hacer, digamos, si ustedes andan bien, ¿van a trabajar de esto antes de que se reciban? Y no lo digo, no estoy diciendo cualquier cosa, yo lo veo por experiencia, por desalumnos del IRSO. Yo voy viendo, los que vienen bien, los que entendieron bien, ya empiezan a trabajar en sistemas antes de recibidos. Yo tengo un amigo que estudió acá en el IRSO, que creo que debe un par de materias todavía, pero entró en un estudio de abogados, en la parte de software, o de IT, mejor dicho, y está ganando muchísima más guita de lo que ganaba antes siendo jefe encima, en una empresa que nada que ver. Sí. ¿Quién es a ver si me acuerdo? Lautaro Ortiz, uno gordito, peticito. Sí, ya sé quién es, Mandale, si lo ves, mandale un saludo. No, está repollerudo, no, ni habla con los amigos. Ese término no me gustó. Perdón. Me salió del alma decirlo. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, podemos hablar muchísimo de ese término, pero hay que deconstruir. Hago un paréntesis ahí, la novia no le deja juntarse con los amigos, ahí está. Mirá, es para, no sé, lamentablemente no estamos en el instituto y no existen
los viernes de cerveza para las charlas después de las clases. Se puede Lamentable. hacer igual. Se puede hacer No, online, profe. ahora que online es un poco aburrido. No sé. No Por ahí importa. pero no, amerita otra charla, pero nada, que tampoco sé si todo el mundo la quiere tener. O sea, no. Entonces, nada. Pero bueno, está. Gente, lo importante es ir consolidando conocimiento. Y el conocimiento va a ir llegando. Eso seguro que va. Juan Carlos y Sebastián, el conocimiento va a ir llegando. ¿Me puede ir mal? ¿Tuve un mal día? ¿Tuve un mal examen? Sí. Nos ha pasado a todos, lamentablemente es así. Pero el sistema educativo es así. El sistema educativo, es más, yo a veces, cuando tengo que corregir algunos exámenes, tengo en cuenta toda la trayectoria del alumno. Porque entiendo, porque cuanto más conozco al alumno, mejor puedo evaluar. Porque tuvo una mala tarde y yo puedo identificar que tiene una mala tarde. Yo he aprobado parciales que estaban para desaprobar. Si uno lo ve, digamos, en forma hacia un parcial de NN. Pero si yo conozco quién lo hizo, conozco su trayectoria, yo sé qué le pasó. Y yo entiendo que logró el conocimiento. ¿Se entiende esto? Entonces, Sí, profe. digamos, esto es mucho más fácil cuando uno está en el mismo lugar y trabaja, y yo los veo trabajar en el aula, ya es mucho más fácil. Así es dificilísimo. Profe, Dificilísimo. tengo una pregunta, pero es exento de la materia. El lunes, la semana que viene tenemos clases por los anuncios de ayer de la reta. Que dijo que no había ni virtuales, inclusive. No, bueno, la reta dijo que... La rata. Perdón, se me escapó, que nadie se sienta ofendido. Muy bueno. Perdón. No, tranquilo, yo tampoco soy macrista. Fue un lapsus. No, yo no soy nada, la única etiqueta que tengo es ser de Boca, nada más. Y por ahí pollerudo para algunos, no sé. Bueno, entonces, en realidad quedó como opción de cada instituto. Hoy tuvimos un comunicado de dirección del instituto y de rectoría que se van a mantener las clases. Miércoles, jueves y viernes se mantienen las clases. Por decisión del instituto. Es una ridiculez suspender la virtualidad. O sea, ves que, o sos todo... Nada, me voy a reservar la opinión. Sí, profe. Hay mucho para hablar de eso, sí. Me voy a reservar la opinión. Porque ahí ya te das cuenta... O sea, para muestra basta un botón. Entonces lo tuyo no es hacer, digamos, un cuestionamiento inteligente. Lo tuyo es oponerte por oponerte. Porque se vienen las elecciones. O sea, es evidente, se ve de lejos. Y yo no soy oficialista. Pero lo veo de lejos. Nada. Sí, esto ya es una guerra entre ellos, básicamente. O sea, al menos disimúlenlo. Disimúlenlo, les pido. Es muy lamentable porque estas guerras así chicaneras existieron desde que tengo memoria, en la política argentina especialmente. Lo que pasa que en este momento, en este contexto, estas guerras generan cuestiones de vida o muertes. Y, o sea, mirá, yo tengo 19, así que mirá lo que me falta entonces. No, por eso, nada. Porque si tomar una decisión va a generar una cantidad más terrible de contagios, la verdad que ese tipo hay que meterlo en la cárcel. Es lo que yo pienso. O sea, basta, olvidémonos de todo, encarguémonos de lo importante. Estamos en una situación terrible. Yo estoy con mucha vergüenza, me siento, porque tengo el privilegio, yo ya tengo las 2 vacunas. Me siento mal por eso, ¿por qué yo tengo, y hay tantos millones de personas que no lo tienen? Está mal. O sea, es como que, obviamente, me citaron, fui y me vacuné, pero es como que no la quiero.
Hay un montón de factores que ya Pero, no digamos, podemos hacer nada. Mis viejos, Estamos en el fuego cruzado. mis viejos tienen 80 y 75 años, respectivamente. Tienen solo la primera dosis. Pero loco, vacúnenlo a ellos primero. O sea, nada, bueno, perdón. Sí, profe, algo como para decir. Incluso también hay mucha gente que festeja que hay 10 millones de vacunas y somos 90 millones, o sea, somos 45 millones, o sea, faltan todavía 80 millones más de vacunas. Sí, o sea, Ah, hoy en Ni siquiera realidad, tenemos el 50%. O sea, ese sería el sector más duro del oficialismo, que parece, en mi opinión, no quiero ofender a nadie si acá es oficialista, que parece que un poco de matemática falta nada más. No quiero ofender a nadie, pero, a repito. ver, yo no soy oficialista, así que Igual, ahí va, por ahí un tema aparte, ¿no? ¿Por qué se van a ofender? O sea, me mata porque la gente, los macristas se pelean contra los kirchneristas y así sucesivamente, y a los que están en el poder no les interesa lo que piense el resto. no, se ríen, porque Les en definitiva importa un pito es muy divertido si entre para mí. las familias y amigos se pelean. A termina mí me parece siendo, ridículo, pero bueno. termina siendo un Boca River, a ver quién gana la discusión. No quién tiene la razón, sino quién gana la discusión. Ese es el tema. Es que quieren tener razón. O sea, y la verdad es pobrísimo, porque habiendo tantos temas buenos para una conversación enriquecedora, donde uno se lleva algo, especialmente con alguien que piensa distinto. Las mejores conversaciones son con alguien que piensa distinto porque siempre es enriquecedor. Pero desde el lugar de construir, ahora no de tratar de ganar una... Pensar distinto, pero no fanático. Exacto. Sí, Bueno, el fanatismo es terrible. En mi WhatsApp yo tengo una frase que la vengo diciendo desde adolescente y todavía la tengo, que es: el fanatismo es la negación de la razón. O sea, ciega todas las cosas el fanatismo. Yo hasta mi último fanatismo ya lo abandoné, que fue el ser fanático de Boca. Yo ahora soy muy hincha de Boca, pero fanático ya no. O sea, si hay, digamos, uno ve las evidencias, las cosas, los hechos, ante el hecho no podés decir nada, de lo que sea. El fanatismo es en realidad el que lleva a las guerras que hay, de todo tipo, de fútbol, o sea... los extremos, diría yo. A los juegos, sí. En realidad... Justamente, el fanatismo es un extremo. Te doy... Mi opinión es que el fanatismo es la herramienta que usa el poderoso para iniciar las guerras. El poderoso no es fanático. El populismo, diría yo. El poderoso es muy inteligente y sabe bien lo que quiere. Y sabe que para obtener lo que quiere va a usar a los fanáticos. Pero el que digita todo no es fanático. No es fanático. Es muy inteligente. Yo diría que es la herramienta del populismo. Sí, es la que más juega. De todo, sí. Bueno, ay, ¿cómo se nos fue? Gente, me gustaría seguir un poco con esto, porque se acerca el segundo parcial. Me parece que el más preocupado soy yo. Yo estoy muy preocupada por ese parcial. Yo les propongo seguir. Ahora queda un minuto, salimos, entramos, hacemos un bloque más. Lástima, estas charlas me encantan, pero no sería el momento justo antes de... Digo, ¿no? Pero me encanta y les propongo en algún momento poder hacerlo con mucho gusto, no tengo ningún problema. Si me deja mi pareja, ¿no? Profe, ojo, que a mí también... no vale. ¿Qué? David, ojo. David me bardeó a mí, dice que hoy se sentía solo porque no estaba yo que no hablaba. Qué feo eso, lo vi en el chat. Claro, es verdad, es que no había alguien que hable, no estaba yo, no estaba Dalma, no había nadie que hable. Bueno, salimos y entramos. Gente. A ver. Profe. Sí. A Dalma Bonano se le cortó la luz. Uy, pobre. Bueno, Dalma, ya sé que te fuiste, ya sé, ahora estás viendo la grabación y ya sé que te fuiste. Se va a reír cuando lo vea. Bueno, ahí va. Este no. Este ya.
De vectores en realidad ya hemos hecho de estilo de... O sea, obviamente lo que es ordenamiento y búsqueda y demás no lo voy a incluir en el parcial. E imprimir las posiciones del vector. ¿Este lo hicimos? No, creo que no. Este está bueno. Este está bueno. Y está dentro de un nivel de parcial. A ver. Bien. Dice leer las 5 calificaciones, que son valores enteros entre 1 y 10, de cada uno de los 20 alumnos de un curso de algoritmos. A ver. Préstenme esto. E imprimir las posiciones del vector cuyo promedio sea aprobado, o sea, 7 o más. Entonces, tengo dos constantes y tengo I y J. Sin embargo, tengo un vector solo. Esto yo lo podría hacer con matrices y sería... De hecho, en las actividades de matrices hay una actividad muy parecida a esta, pero lo vamos a resolver con un vector. Tenemos 20 alumnos, 5 calificaciones por alumnos. ¿Está? Entonces, bueno, acá vamos a poner, estos serían 20 alumnos, después y 5 calificaciones por alumnos. Esto lo voy a borrar. Entonces, la primera parte, ingreso de datos. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Cómo funcionaría este programa? ¿Qué le pediría al usuario? Que ingrese las notas. Que ingrese las 5 notas por cada alumno. Claro. Primero, un alumno, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Después otro alumno. Entonces, a ver, vamos a pensar. Yo voy a ir escribiendo. Con un for externo que sea for externo que sería i igual a 0, i menos n, Menos n, sí, te escucho. n, i más. Después sería otro for con... No. No sé. No sé, yo escribo lo que me decís. Yo pondría ahí un cartelito que diga alumno 1. Y empiezo, ingrese nota 1, ingrese nota 2. Igual se puede poner ingrese nota 1 del alumno 1, ingrese nota 2 del alumno 1. Es lo mismo, ¿eh? Yo por eso había puesto las llaves. Pero no, vamos a hacerlo así, dale. Total, no, es que... siempre se puede. I para alumno, J para examen. ¿Está bien? Entonces J le asigno 0, J menor Menor a n. a M
porque son 5 exámenes. Son 20 alumnos, N. 5 exámenes, M. Entonces J menor a M. J más más. Ah, me comí ver el principio, perdón. Bueno, cuando veas el video, te vas a reír cuando veas el video, algunos comentarios que se hicieron. Ah, te estoy- Ay, malos. Cuando alguien no está, Me yo, quedé sin luz, recién volvió. yo por eso pongo sala de espera. Antes lo dejaba libre y empezaban a hablar antes de que yo llegue. Las cosas que... Entonces, bueno. Entonces, acá seguramente va a haber que agregar más cosas, ¿eh? Imaginemos el vector. ¿Por qué el vector B lo hice float? Porque puede ser. Porque puede ser, La por ejemplo, nota la es un... nota 5,50. No, la nota va de 1 a 10. Pero imprimir las posiciones del vector cuyo promedio sea aprobado, 7 o más. O sea, hay que calcular el promedio de las 5 notas y guardarlo en el mismo vector. El vector lo vamos a usar para ir acumulando las 5 notas y después, en un proceso, la vamos a dividir por la cantidad de exámenes, la sumatoria de las 5 notas, y ahí tenemos el promedio. ¿Se entendió esto, gente? Sí. Entonces, buenísimo, ahí vi el chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alumno. ¿Se entendió? Ingrese nota alumno 1, examen 1, alumno 1, examen 2, alumno 1, examen 3. Se olvidó de poner Entonces I acá, sí. Entonces acá vamos a poner alumno, o sea, sería I, bueno, más 1, para que no aparezca alumno 0, J, examen, J más 1. ¿Está bien? Entonces acá, scanf, a ver. En esta posición del vector, yo tengo que acumular 5 notas. ¿Se entendió? Si tengo que acumular 5 notas sobre cualquier variable, esta variable tiene que tener un valor inicial. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque la sentencia sería, a la variable le asigno la variable más la nota. Pero si la variable no tiene un valor inicial, no tengo sobre qué acumular, le tendría que dar un valor inicial de 0. Pero ¿dónde le doy un valor inicial de 0 al vector? Antes del for, ¿De cuál? del primero. ¿Y cómo hago para cargar un vector en 0? Con un for. ¿Cómo hace para cargar un vector? En 0. Con un for. Sí. Ay, yo no los quiero volver, o sea, confundir, pero en realidad, antes del segundo for, a B sub I,
le asigno 0. Perdón. Ay. Inicializo esa posición. Entro en el examen y ya puedo acumular en esa posición. Pego la vuelta, inicializo la siguiente posición. Entro en el examen y ahí sí puedo seguir. ¿Se entiende lo que dice acá? Sí, profe. Si no, lo que podría haber hecho era otro for antes donde le asigno b sub i, le pongo 0. O sea, hago un for para recorrer todo el vector y ponerle 0. Si ya lo tengo que recorrer, Sí, se lo meto acá adentro. ¿Se entendió eso, Sebastián, Juan Carlos, Jorge? Sí, sí. También hay otra forma. Es usar una variable Pepe, una variable cualquiera, y cuando acumulé los 5 valores, el contenido de esa variable se lo asigno directamente a la posición del vector. No necesitaría inicializar en 0 a todo el vector, pero sí necesitaría inicializar en 0 a esa variable cada vez que comienzo con un nuevo alumno. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cómo prefieren que lo haga? ¿Como lo estoy haciendo ahora? ¿Con un for aparte o con una variable? ¿Qué es lo más conveniente, profe? Lo que más se utiliza, digamos. No, bueno, eso depende del programador, ¿eh? Hay, en algunos casos es evidente que conviene un método antes que otro. Depende. Podríamos hacer como hemos hecho en otros ejemplos, que lo pone con la doble barra, así queda como comentario. Lo que pasa es que cambiaría, o sea, habría varios cambios en el código. A ver, yo se lo puedo mostrar esta parte resuelta con una variable. Ah, no, miren lo que hice. Yo no cambio más, yo ya tengo una forma de hacer las cosas. ¿Ven? Yo ya tengo una forma de hacer las cosas. No, y sin embargo, ¿qué hice acá? Hice una mezcla, porque ven que lo leo sobre una variable nota. Sí. Y cuando salgo, voy acumulando nota a b sub i. Se puede hacer más fácil esto todavía, se puede hacer más fácil. Y acá le calculo el promedio, o sea, cuando termine con un alumno ya le calculo el promedio. Y después vuelvo, no, yo lo haría distinto. Vamos a hacerlo. ¿Se lo copió a algún alumno, profe? Diga la verdad. ¿Copiarle a algún alumno? No. ¿Sabés qué? Una vez, hace muchísimos años, yo les conté a un alumno que en Pascal hizo un truco, hizo un póker, hizo un Tetris. Era un enfermo de la programación. Y había ciertas funciones que él había creado que no entendía cómo las había hecho. Estaba enfermo ese muchacho. O sea, enfermo, pero bien, ¿no? Bien. O sea, ya venía programando y no. Y nada, y tuve que ver esas funciones porque no me imaginaba por dónde salía. Y decía, no, bueno, sí, evidentemente era muy bueno. Era muy bueno. Pero bueno, a ver. Se los voy a hacer, ¿saben cómo se los voy a hacer? De la forma que la van a entender mejor y que resulte menos confusa, teniendo en cuenta el contexto pre-segundo parcial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Acá, este no es el mejor método, porque estoy agregando un for más. Un for más es un montón de procesos más. A medida que vayamos avanzando con la programación, eso hay que ir limpiándolo. Por eso yo le quería enseñar 4 métodos de búsqueda y cuál es el mejor método, contando los ciclos para una misma búsqueda en el mismo programa, que lo busque 4 veces y que muestre la cantidad de ciclos que invirtió cada método
en hallar el resultado, para darnos cuenta la diferencia entre un programa bien hecho y uno tosco. Digamos que los 4 funcionan bien, pero acá son nanosegundos, porque son un vector de 200 posiciones. Imaginémonos que tenemos que recorrer estructuras de millones de datos. ¿Bien? Tenemos que hacerlo bien eficiente, porque puede ser la diferencia de búsquedas de horas a búsquedas de 20 minutos, ¿se entiende, no? Procesos que tardan 20 minutos contra procesos que tardan 8 horas. Pero eso lo van a ir refinando. Eso lo van a ir refinando. Por eso se lo voy a poner así. ¿Qué hice acá? Inicialicé en vector en 0. Punto. Ya está. Ahora tranquilamente puedo ir acumulando. ¿Está? Hay otras formas, por supuesto. Las mencionamos recién, mostramos pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Eso lo vamos a ir refinando con el tiempo. Ahí está. ¿Está? Nadie me dijo todavía, profe, no validó el dato de entrada. Díganme. Yo espero, yo a veces, o sea, espero que me digan. Profe, no validó el dato de entrada. Gracias, Sebastián, gracias. Gracias. Hay que validar, es una nota. Entonces, fíjense, un ciclo repetitivo dentro de otro ciclo repetitivo dentro de otro ciclo repetitivo. Pero bueno, es necesario. El dato de entrada es una nota, es entre 1 y 10. Entonces, do. A ver. Ahí está. Mientras que B, a ver. Subí. Sea menor a 1. ¿No? Las notas son entre 1 y 10. El 0 no está en la nota. Díganme ustedes cómo sigo, por favor. Y mientras sea mayor a 10. ¿Y? ¿Así? Sí. No sé si está bien, pero... Y pero si me lo decís, asumo porque pensaste que está bien. Claro, porque no puede ser ni menor que 1 ni mayor que 10. Ok, dame un ejemplo de un valor que sea menor a 1 y mayor que 10. Un mismo valor. Y B sub I es un solo valor. Por eso, dame un ejemplo de un valor que sea menor a 1 y sea mayor a 10. Ok, o mayor a 10. Eso que yo te estoy preguntando a vos, cuando tengo dudas con eso, me lo pregunto a mí mismo y con eso me saco cualquier duda. O sea, me pongo un ejemplo. A ver, un ejemplo de un valor inválido. Ah, no, no. Entonces, ahí ya me doy cuenta. O sea, ¿por qué te lo dije así? Para que a partir de ahora también se lo hagan ustedes. Y con eso no van a fallar más. No van a fallar nunca. Ok. Entonces sería O. Entonces sería O. O sea, o menor a 1 o mayor a 10. O mayor a 10. Las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo. Total, es un O. Con que una sea verdadera, voy a seguir en el do while. ¿Está? Vamos a ponerle el cartelito de cortesía al usuario. Profe, una consulta. Sí. Que tiene que ser mayor a 1 y menor a 10. No se pone igual, ¿no? ¿A dónde? ¿Vos decís menor o igual o mayor o igual? Claro. No, porque las notas válidas son 1 y 10.
Claro, porque el igual incluye. Yo podría poner menor o igual a 0, eso sí. O mayor o igual a 11, porque el igual incluye. ¿Entendés? Ah, sí, sí. Ahí le puse el if para que le avise al usuario que está mal. Vamos a bajar un renglón acá. Bien. Acá simplemente creo que ya tengo toda la carga de notas hecha. A ver. Hasta acá tengo la carga de notas. Una vez que hice la carga de notas, ¿qué voy a hacer? ¿El cálculo del promedio? El proceso de datos. En realidad, en este for grande, yo lo haría cuando termino el ingreso de datos. Está muy bien lo que me dijeron. Porque esta es la parte de entrada de datos. Entonces, proceso de datos. Hago un for. Recorro el vector y a B sub I le voy a asignar B sub I, B sub I sobre M. Entonces ya queda guardadito el promedio. Cálculo de los promedios. Es lo primero que hago en el proceso de datos. Un simple for, donde lo recorro y a lo que había acumulado lo divido por la cantidad de exámenes. Y ahí ya tengo los promedios. Imprimir las posiciones del vector cuyo promedio sea aprobado, o sea, 7 o más. Y nada, ya esto ya sería salida de datos, me parece. Lo que pasa es que acá dentro de la salida hay un if, pero bueno, nada, es salida de datos. La posición del vector, o sea, listo. Entonces, lo que voy a hacer primero es un cartel que anuncie qué es lo que voy a mostrar. Como cabecera, ¿se entiende? Como cabecera. Y ahí digo, if
A ver, díctenme, por favor. Vector y B sub I Bien. mayor a es 7. mayor a 7. Es mayor o igual a 7. Solo igual, claro. Aprobado. ¿Qué hago? Lo muestro. Sí. Gracias. Porcentaje. Yo estoy poniendo porcentaje, esto es porcentaje F. Ah, no, porque voy a mostrar, no voy a mostrar el promedio, voy a mostrar la posición. Porcentaje D, coma, y más 1, ¿no? Para que no aparezca alumno 0, alumno 1, ¿se entiende? Y ya está. No sé si me está faltando algo, puede ser, ¿eh? Me olvidé de algo. Vamos a poner 3 exámenes y 4 alumnos, ¿puede ser? Sí, profe. Gracias. Compilamos. Bien. Hacemos. Ingrese, nota, alumno 1, examen 1. 8. Nota inválida. Bueno, vamos para atrás, borramos todo. ¿Por qué nota inválida? Puse mal. No cambió las cosas. Menor a 1. ¿Por qué? Leo. Ah, acá está el problema. Acá está el problema. El vector Tiene 0. es float. Lo tengo que hacer. No. 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 Porque no, en ningún momento yo estoy acumulando. En ningún momento yo estoy acumulando en el vector. ¿Eh? Nota. Ahora sí. Ahora sí. Tengo que usar la variable nota. ¿Por qué? Porque yo ya en la posición del vector voy a ir acumulando. Ya me hacía mucho ruido. ¿Entienden, no? ¿Qué es lo que pasó? Sí, profe. Cuando salgo del do while, ahí acumulo. Yo no sé cómo asumí que se acumulaba solo mágicamente. Ahora sí, a B subí. Le asigno. B subí. Más nota. Ahora sí, ahora sí. ¿Está?
A ver. Profe, con los vectores también se puede usar, por ejemplo, b sub i más igual a nota. Sí, totalmente. Yo a Ah, veces ok. no lo uso porque creo que los confundo algunos. Entonces, a ver, hay muchas cosas que yo modifico mi forma o sea, porque trato de hacérselo lo más planito posible. A ver. Ahora lo tomó un 4, un 7, un 8. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Llegará? ¿No llegará? Otro 7. ¡Ay! ¿Cuánto se tiene que sacar? Un 8 se tiene que sacar. Un 8. Bueno, se sacó un 9, ya está. Aprobó. 7, 7, 7, 7, 6. ¡Ay, qué lástima! Igual ya estoy con otros alumnos, porque yo estoy contando 5 notas y ya voy por el alumno 4. O bueno, que sea lo que sea. Alumnos con promedio 7 o más. El 2 y el 3. El 2 tiene 8, 7 y 9. El 3 tiene 7, 7, 7. El 1 tiene 8, 4 y 7 que no alcanza. Y el 4, 7, 6 y 4 que no alcanza. Ahí está. ¿Está? Este programa tranquilamente podría ser una de las actividades del parcial. Va a tener un programa de vectores, quizás un programa de vectores con string, cortito, chiquito, y uno de matrices. ¿Qué tomaría en la parte de string, profe? ¿Cómo sería eso? Y alguno similar, yo puse 3. No hay mucho para hacer con los strings. No hay mucho para hacer. Es simplemente el manejo. Igual, El no sé si manejo. yo falté una clase, pero no sé si lo vimos el tema del manejo del string. No, pero todavía tenemos clases. Sí, sí. Todavía tenemos clases. Yo pensaba hoy hacerlo, pero hoy se fue derivando para otro lado. Si quieren, les puedo mostrar uno ya hecho y ver cómo funciona. ¿Está? Sí, profe. Sí, A quedan ver. 5 minutos. Bueno, cuando se esté por cortar, hacemos, aunque sea un poco más, hacemos un bloquecito más. Sí, profe. A ver, acá tengo los 3 de strings. Este me gusta. No, pero bueno, en realidad la rutina de ordenamiento ya la expliqué. Cargar un vector con 100 nombres de hasta 50 caracteres. Luego mostrar por pantalla el nombre más largo y su posición. Bien. El vector se llama X. Pero, profe, yo veo 2 corchetes. Yo veo 2 corchetes. Veo N y M. Eso es una matriz. Bueno, técnicamente sí, pero es un vector de strings. Cuando hago un vector de strings, tengo que poner los 2 corchetes, donde la primera posición es la dimensión del vector. La segunda posición es el largo del string. ¿Se entiende? Esto es importante, gente, ¿eh? De hecho, bueno, acá, por ejemplo, tengo un string solo, que le puse largo. Ven que es de dimensión M, M50. De hasta 50 caracteres. ¿Está? Los 100 nombres yo los reduje a 5 nombres, ¿no? Entonces, acá el ingreso es nada, es una papa, por encima es gets. Gets X sub i. Eso de get no lo explicó nunca, creo. Sí, lo expliqué cuando vimos la teoría. Yo por lo menos no me acuerdo. Bueno, el gets, No me acuerdo, lo explicó. nosotros, o sea, vimos que para ingresar valores por teclado de un string, podemos usar el scanf, como ya lo conocemos, o el gets.
El scanf tiene la misma estructura de siempre. Se pone porcentaje S, S de string. El problema del scanf para los strings es que no reconoce los espacios en blanco. Te pega todo el texto que escribas. Por eso se usa el gets. Que el gets es simplemente gets y entre paréntesis el nombre del string, nada más. El gets está en la librería string.h, que todas las funciones y procedimientos que estuvimos viendo están en esta librería, string.h. Si no la ponemos, no va a compilar directamente. Y nada, acá simplemente tomamos, si el string no estuviera en un vector, que no fuera un vector, vamos a suponer que lo que queremos ingresar, lo ingresamos en este string que se llama largo, simplemente ponemos gets y entre paréntesis largo, nada más. Acá se pone subíndice, pero subíndice ¿de qué? De la posición del vector. Primero posición del vector, después dimensión del string. ¿Está? Esto es el ingreso. ¿Y después qué hago? Le doy el valor mayor a la primera posición. Estoy buscando un récord. O sea, lo mismo, ya lo hicimos un montón de veces eso. Buscar el mayor, buscar el menor, que siempre se lo ponemos al primero. Yo se lo asigno a la primera posición y la posición 0. Y empiezo a buscar y a comparar desde la siguiente posición. Desde I le asigno 1. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Queda menos de un minuto. Salimos y hacemos la última entrada, gente, por favor. Estábamos aquí. Entonces, recorro el vector desde la segunda posición. Por eso a I le asigno 1. ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue asumir que la palabra más larga está en la posición 0. Total, después empiezo a comparar. Entonces, tengo una variable Kant. ¿Por qué? Porque ahí voy a asignar el resultado de la función string length, o sea, del largo del string, strlen. Entre paréntesis pongo x sub i, o sea, la posición de ese vector. O sea, en Kant me va a aparecer la cantidad de caracteres que tiene ese string. ¿Está? Fíjense que esa misma función ya se le apliqué a la posición 0 y se lo asigné a la variable max. Entonces, si Kant es mayor a max, ahora max va a tener la cantidad de valores de x1. También le podría haber asignado Kant, ¿no les parece? Es lo mismo. ¿Se entiende cómo funciona la función strlen? Me devuelve el largo del string, lo que se conoce como longitud dinámica. O sea, porque un string, yo en este caso lo definimos de 50 caracteres, pero por ahí estoy ocupando 21, a lo largo del programa lo modifico, ocupo 24, después 18, después 3, después 42. O sea, esa es la longitud dinámica, la longitud que tiene el string propiamente dicho en ese momento. strlen. Y ya está. Ya está. Con este recorrido de for, en max me va a quedar la palabra más larga y cuál es su posición. Por último, ¿qué hago? En un for muestro todo el contenido del vector. ¿Ven?
porcentaje S. Y hago el string copy de largo, que es un string, le paso X sub pos. Pos, ¿cuál es? La posición de la longitud más larga. Entonces, de esa forma yo recupero el contenido de la posición más larga. Ahí max no me sirve, porque max me dice tiene tantos nada más. Pero yo lo que necesito saber es el contenido. Por eso hago un string copy. La palabra más larga es largo y su posición es, bueno, pongo pos más 1 por el tema del 0. ¿Está? A ver, 5 palabras. A ver, vamos a poner frases. Tenemos más copas. Te fuiste. No. Ya me estoy yendo. Ven que siempre surge. Siempre surge. Eso es fanatismo. No, pero ven que o sea, si fuera fanático hubiera seguido. Lo que pasa es que uno va deconstruyendo. La deconstrucción es un trabajo de día a día. La única verdad es... No. El fanatismo es la negación de la razón. Del caño presidente. ¿Eh? Del caño. No, pobre. Pobre del caño. Pobre del caño. No. Bueno, me quedan 2. Me quedan 2. Es despótico el chabón, ¿no? Porque van a decir, qué grande el profe, mirá lo que nos dice, claro. Ahí tenemos. Nunca aclaró de qué comisión igual, así que... Claro, tengo un excelente grupo de alumnos, tengo muchos grupos de alumnos, claro. A ver, la palabra más larga es el fanatismo y la negación de la razón, y su posición es 3. ¿Está? Es muy sencillo. Igual la próxima trabajamos un poquito con string y trabajamos con matrices. Matrices es el tema más fácil y el que más incide en la puntuación. Sí, matriz parece más fácil que vector. ¿Qué? Cuando... Que a matriz se le ve más fácil. A ver, Axel, otra vez porque sale entrecortado. No, que matrices parece más fácil que el vector. Yo lo entiendo mejor. Sí, para mí es más entendible. Es más mecánico matrices. Es más mecánico. Una vez que aprendiste la estructura, ya está. Ya está, lo van a ver. A no ser que surja con una cosa extraña, rara y estrambótica, que no va a ser así. No va a ser así. Así que nada. Bueno, no sé. Me parece que hemos hecho cosas hoy. Hemos hecho cosas. Les propongo, hoy es viernes ya. Me tengo que ir rajando al cajero porque va a empezar la veda
y no voy a poder circular por la calle y son varios días no laborables y hace falta efectivo, así que nada. Por las dudas, ninguno del centro que los estuve arreglando yo esta semana, ¿eh? Ah, bueno, yo tengo un amigo que se dedica a eso en el Galicia. Ah, técnico exclusivo. No, en el Galicia no, o es para Banelco. No, para Banelco. Ah, listo. Pero No, se yo fue. soy para NSR. Ah, ok. Igual se fue a vivir a Bahía Blanca, o sea, agarró una oferta para hacer ese mismo trabajo en los cajeros de allá y... No, Bahía Blanca, dije no, perdón, a Tandil. Nada, buenísimo, hizo re bien, se fue con toda la familia, se vive más y mejor ahí. Además es la capital nacional de la longaniza chacarera, o sea que, ¿sabe? Como cuando se abra un poco todo, me va a tener ahí todos los fines de semana. Aguante Tandil. Bueno, gente, espero que esta clase les haya sido útil. Véanla, manden preguntas, que tengan un excelente fin de largo y cuidémonos, lo más importante, sigamos cuidándonos, que estemos todos bien, todos y su entorno, ustedes y su entorno. Cuidémonos y bueno, nos vemos el miércoles y seguimos. Le seguimos dando que vamos, hay que aprobar. No solo hay que aprobar, hay que aprender y vamos a aprobar todos. Bueno, nos vemos, gente. Un saludo grande. Vamos, profe. Buen fin Chao. de. Gracias. Chao. Dios lo bendiga. Gracias.